Muy buenas noches, caminantes de la historia. Hoy los invito a cerrar los ojos por un instante y dejarse llevar por un relato que, aunque parezca sacado de un cuento medieval, tiene raíces en hechos que realmente ocurrieron. Antes de comenzar, les recuerdo que este canal vive gracias a ustedes. Si disfrutan aprender con relatos que combinan verdad y narración, dejen su me gusta y suscríbanse para no perderse ninguna historia que pueda acompañarlos en sus noches. El tema de hoy es tan fascinante como incómodo: la unión temprana en los matrimonios de la Edad Media, algo que rara vez se cuenta con claridad. Nos lo han pintado como historias románticas de castillos y princesas, pero detrás de esos muros de piedra existía otra realidad. En aquel tiempo, casarse no era una decisión guiada por el amor, sino por alianzas políticas, pactos familiares o conveniencias económicas. Y lo más sorprendente es que muchas veces, quienes se veían envueltos en estas uniones apenas habían dejado atrás la niñez. Imaginemos una aldea en el corazón de Europa, en el siglo XIII. Allí vive Isabel, hija de un pequeño noble local. Su destino ya está marcado antes incluso de aprender a leer. Su familia ha acordado que se unirá con el hijo de otra casa para sellar una alianza. No se trata de un romance ni de un capricho, sino de un contrato silencioso entre adultos. La vida de Isabel es una pieza en un tablero de ajedrez donde la nobleza y hasta la realeza movían fichas humanas como estrategia de poder. El detalle curioso es que la Iglesia tenía un papel ambiguo en este asunto. Por un lado, predicaba la pureza y la madurez espiritual para el matrimonio, pero por otro, aceptaba uniones tempranas siempre que sirvieran para reforzar linajes. Así, mientras en los sermones se hablaba de amor divino, en los pasillos de los castillos se negociaban enlaces que hoy nos parecerían imposibles de concebir. En estas historias, la infancia no era vista como una etapa para jugar o aprender, sino como un bien familiar que podía intercambiarse. Muchos cronistas de la época mencionan que las jóvenes podían ser prometidas desde que eran apenas unas niñas, aunque la convivencia en pareja se pospusiera algunos años. Lo cierto es que la vida de estas personas quedaba sellada mucho antes de que tuvieran la oportunidad de elegir. En medio de este panorama, no es raro que algunos relatos se tiñeran de tragedia, mientras otros mostraban resignación o incluso orgullo por cumplir con el deber familiar. Lo interesante es que, aunque esto nos parezca cruel, para ellos era simplemente la costumbre, la norma aceptada de una sociedad que funcionaba bajo reglas muy distintas a las nuestras. En aquel tiempo, cada región de Europa tenía su propia manera de entender estas uniones tempranas. En el sur, por ejemplo, los reinos vinculados con la tradición árabe y mediterránea solían pactar matrimonios que se cerraban cuando los hijos aún eran pequeños, aunque la convivencia real se postergara hasta la adolescencia. En cambio, en las zonas del norte, donde la vida era más dura y los inviernos interminables, las familias campesinas esperaban un poco más, porque necesitaban brazos fuertes para trabajar la tierra antes de entregar a sus hijos a otros hogares. El contraste se hace aún más evidente cuando miramos a la nobleza. En las cortes medievales, la política dominaba sobre cualquier atisbo de afecto. Pensemos en Leonor de Aquitania, casada con apenas una primavera sobre sus hombros con el rey de Francia. Ella se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, pero su historia comenzó con un acuerdo familiar, no con una elección personal. No era un caso aislado. Reyes, duques y condes sellaban alianzas con uniones tempranas que aseguraban territorios, ejércitos y herencias. En cambio, para la gente común, la realidad tenía otro matiz. Aunque también existían compromisos tempranos, era más frecuente que los jóvenes se unieran en torno a los 14 o 15 años, una edad que hoy nos parece impensable, pero que entonces era considerada inicio de la adultez. La vida era corta, pocos llegaban a los 40, y la urgencia de asegurar descendencia pesaba más que cualquier sueño romántico.
Lo sorprendente es que, a pesar de esta normalidad, siempre hubo voces que cuestionaron estas prácticas. Algunos clérigos escribieron que forzar a los jóvenes a unirse sin madurez espiritual podía traer desgracias, y narraban ejemplos en sus sermones como si fueran parábolas. Una de ellas contaba la historia de una joven que, obligada a unirse sin estar lista, huyó al convento y allí encontró la paz que no le había dado el matrimonio. Estos relatos funcionaban como advertencias morales, pero rara vez cambiaban la costumbre de los poderosos. Así, la Edad Media nos muestra un escenario lleno de contrastes. Reyes que jugaban con matrimonios como si fueran piezas de ajedrez, aldeanos que vivían la unión como parte inevitable de su ciclo vital, y jóvenes que, entre el deber y el deseo, a veces encontraban grietas para escapar de lo que estaba escrito en los pergaminos familiares. Ahora los invito a imaginar el ambiente cotidiano donde estas uniones se gestaban, no solo desde los grandes castillos, sino también en las aldeas más humildes. La Edad Media no era un mundo uniforme. Cada detalle, desde la arquitectura de una aldea MEF hasta los rituales religiosos, influía en cómo se entendía la vida y, por supuesto, el matrimonio. En los pueblos campesinos, el día comenzaba antes de que el sol asomara. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el humo de las hogueras, mientras las familias enteras se preparaban para el trabajo en los campos. Para los padres, asegurar el futuro de sus hijos no era un asunto de elección personal, sino de supervivencia. Una hija prometida a una familia con más tierras o un hijo que se casaba con la hija de un artesano podían significar un paso hacia mejores cosechas, menos hambre y un respiro frente a la miseria. Es aquí donde entendemos que, aunque hoy lo juzguemos con ojos modernos, en aquel contexto era una estrategia de vida. Los contratos matrimoniales podían comenzar con simples palabras dadas frente a un sacerdote o un testigo. A veces bastaba un apretón de manos entre los padres, sellado con una copa de vino compartida. En otros casos se escribía en pergamino, con tinta gruesa y letras torcidas, lo que hoy llamaríamos un trato irrevocable. No había poemas de amor ni serenatas bajo la ventana. El matrimonio era, ante todo, un negocio. Sin embargo, la historia medieval no está hecha solo de convenios fríos. También hay relatos que nos sorprenden, donde los jóvenes lograban convertir aquel pacto en una unión más cálida de lo esperado. Algunos cronistas narran que con el paso del tiempo ciertas parejas aprendían a compartir complicidades, a reírse de las mismas pequeñas cosas e incluso a sentir un cariño real que iba más allá de la obligación. La costumbre no dejaba espacio para elegir, pero sí para adaptarse, y en esa adaptación algunos encontraron un afecto genuino. En el otro extremo, los palacios y cortes respiraban un aire completamente distinto. Allí, los matrimonios no solo servían para conseguir un terreno más o menos fértil, sino para mantener el delicado equilibrio de poder entre reinos. Cada enlace podía significar la paz o la guerra. Un ejemplo claro fue el matrimonio entre Enrique II de Inglaterra y la ya mencionada Leonor de Aquitania, que no solo unió a dos personas, sino que cambió el mapa político de Europa durante décadas. En estas uniones, las edades tempranas de los contrayentes se consideraban un detalle menor frente a la magnitud de los intereses en juego. Los clérigos de la época jugaban un papel curioso. Algunos defendían estas prácticas con argumentos teológicos, alegando que el matrimonio temprano evitaba tentaciones y aseguraba la continuidad de la fe en los hogares. Otros, sin embargo, advertían que estas decisiones, tomadas demasiado pronto, podían traer desgracias. Y para ilustrarlo, solían recurrir a ejemplos o pequeñas historias que funcionaban como fábulas. Una muy conocida narraba el caso de un joven que, obligado a casarse sin amor, cayó en la desesperanza y terminó en la guerra buscando la libertad que no encontraba en su hogar. Estos relatos eran mitad sermón, mitad cuento moral, y reflejaban el choque entre lo ideal y lo real. Si observamos la vida cotidiana de esas jóvenes y muchachos,
Encontramos que sus días no estaban llenos de lujos ni de fiestas constantes, como muestran las películas. Quienes vivían en castillos pasaban horas interminables aprendiendo bordado, música o modales, preparándose para ocupar un lugar digno al lado de su pareja designada. Y en las aldeas, las futuras esposas e esposos trabajaban codo a codo en el campo, cuidando animales o moliendo grano, sabiendo que pronto formarían parte de otra familia, quizá en otra aldea, quizá bajo un techo que jamás habían visto antes. Lo más llamativo es que la infancia, tal como la entendemos hoy, prácticamente no existía. No había una etapa protegida para jugar, estudiar y descubrir el mundo con calma. Apenas los niños podían caminar y trabajar, ya se les asignaban responsabilidades. Y así, antes de que su voz cambiara o de que su estatura se completara, muchos estaban ya comprometidos en acuerdos que definían toda su vida futura. En este panorama tan rígido, existían sin embargo historias de rebeldía que se transmitían de boca en boca como leyendas. Se decía, por ejemplo, que en ciertos pueblos del norte había jóvenes que se escapaban al bosque para jurarse amor en secreto, lejos de las miradas de sus padres. Algunos regresaban resignados al acuerdo familiar, pero otros desaparecían para siempre, iniciando una vida errante que inspiraba tanto temor como admiración. Estas pequeñas grietas en el muro de la costumbre nos recuerdan que, incluso en una sociedad regida por normas estrictas, el deseo de libertad y de elegir por sí mismo siempre estuvo presente. Y mientras en los conventos se escribían crónicas y en los salones de la nobleza se firmaban tratados, en las cocinas de las casas humildes, bajo la luz titilante del fuego, las madres contaban a sus hijas cuentos que mezclaban fantasía con advertencia. Fábulas donde las princesas obedientes recibían castillos, pero las desobedientes lograban algo más valioso aún, la posibilidad de vivir según su voluntad. Eran relatos sencillos, nacidos de la necesidad de dar esperanza en medio de una costumbre que parecía inquebrantable. Para entender mejor cómo funcionaban estas uniones tempranas, debemos mirar de cerca no solo las ceremonias, sino también las creencias que daban sentido a ellas. En la Edad Media, nada ocurría sin estar envuelto en un velo de religiosidad y simbolismo. Las ceremonias nupciales podían ser muy distintas dependiendo del lugar y la condición social. En aldeas campesinas, un matrimonio podía celebrarse con apenas unas oraciones y una bendición del sacerdote frente a la iglesia del pueblo, seguida de una fiesta donde abundaba el pan, la cerveza artesanal y la música de flautas y tambores. Era una celebración sencilla, casi más comunitaria que íntima, pues la unión de dos jóvenes significaba también la unión de dos familias y, en cierto modo, la cohesión de todo el pueblo. En la nobleza, sin embargo, todo adquiría una dimensión mucho más teatral. Los castillos se adornaban con tapices, se sacrificaban animales para grandes banquetes y se invitaba a trovadores a cantar las gestas de los antepasados. Las bodas reales o aristocráticas eran auténticos espectáculos políticos. Cuanto más fastuosas, más quedaba claro el poder de quienes las organizaban. Sin embargo, tras esos manteles bordados y copas de plata, la realidad seguía siendo la misma. Los jóvenes, muchas veces apenas en el umbral de la adolescencia, eran figuras en un tablero donde cada jugada tenía consecuencias internacionales. Resulta fascinante observar que, en una época en la que la medicina apenas podía curar fiebres y el conocimiento sobre el cuerpo humano era rudimentario, existían rituales mágicos alrededor del matrimonio. Algunos pueblos creían que entrelazar las manos de los novios con una cinta roja aseguraba la fertilidad. En otros lugares, se colocaba bajo la cama un amuleto hecho de hierbas secas para proteger a la pareja de los malos espíritus. Estas prácticas, mitad superstición, mitad esperanza, reflejan cuánto temía la gente al futuro y cuánto confiaban en símbolos invisibles para asegurar que la unión no trajera desgracias.
Pero detrás de todo este espectáculo late un detalle que suele pasar desapercibido. La voz de los jóvenes casi nunca era escuchada. En muchos casos, el consentimiento formal era apenas un trámite, un sí pronunciado en latín que pocos entendían. Los padres decidían, la iglesia bendecía y la comunidad celebraba, pero rara vez se preguntaba qué sentía la muchacha que dejaba la casa donde había crecido o el joven que de pronto debía asumir responsabilidades de adulto. Imaginemos por un momento a una niña de 12 años, con sus trenzas aún infantiles, mirando la procesión que la llevaba hacia un futuro que no había elegido. Esa imagen, aunque difícil de aceptar hoy, era cotidiana entonces. Los relatos de cronistas medievales nos ofrecen pinceladas de estas realidades. En Inglaterra, por ejemplo, se sabe que el rey Ricardo II fue comprometido con Ana de Bohemia cuando apenas tenía 6 años. No vivieron juntos hasta tiempo después, pero el contrato estaba firmado y el destino de ambos sellado desde la infancia. Estos casos no eran excepcionales. Se repetían en reinos de Francia, Castilla, Aragón y en la mayoría de cortes europeas. Lo sorprendente es que, al leer las crónicas, se habla de estos pactos con absoluta normalidad, como quien habla de un tratado comercial o de la compra de una parcela de tierra. Al mismo tiempo, en los monasterios y conventos, los monjes copiaban manuscritos donde se debatía si estas uniones eran realmente válidas a los ojos de Dios. Algunos sostenían que lo importante era la consumación del vínculo, otros que bastaba con el consentimiento verbal, y había quienes opinaban que sin madurez no podía haber verdadero sacramento. Estos debates llenaban páginas y páginas, pero rara vez llegaban a modificar las prácticas cotidianas de los poderosos. El día a día de quienes entraban en estos compromisos tempranos variaba según su suerte. Algunos terminaban viviendo en relativa estabilidad, disfrutando de cierta seguridad económica. Otros, en cambio, sufrían la dureza de tener que abandonar el calor de su hogar para entrar en casas donde no siempre eran bien recibidos. Había jóvenes que se encontraban con suegras dominantes, maridos ausentes por la guerra o esposas que no entendían todavía qué significaba compartir una vida en pareja. Cada historia era un universo distinto, pero todas compartían un rasgo común: la falta de elección. Curiosamente, las fábulas populares se hicieron eco de esta situación. En muchos cuentos medievales, la protagonista es una joven que debe casarse contra su voluntad, pero que encuentra ingeniosos modos de cambiar su destino. A veces es ayudada por un animal parlante, otras veces por un sabio ermitaño o incluso por su propia astucia. Estas historias, transmitidas junto al fuego en las noches frías, servían como consuelo. Aunque en la vida real la obediencia era la regla, en los cuentos siempre existía una salida mágica, una esperanza de que el destino pudiera torcerse. Si damos un salto a la vida espiritual, encontramos otro matiz interesante. Para muchos, el convento se convirtió en la única forma de escapar de un matrimonio impuesto. No eran pocos los que, ante la perspectiva de una unión temprana, huían al amparo de las órdenes religiosas. Allí, entre rezos, cantos y el silencio de los claustros, encontraban una libertad distinta, no absoluta, pero sí libre de las ataduras familiares. Así, los monasterios se llenaron de jóvenes que habían huido del destino trazado por sus padres, convirtiéndose en espacios donde se respiraba tanto devoción como rebeldía. Mientras tanto, el pueblo observaba todo esto con una mezcla de resignación y aceptación. Para ellos la vida era dura y corta, y el matrimonio temprano era solo una pieza más del engranaje. No había espacio para filosofar sobre la justicia o la libertad individual. Lo importante era sobrevivir, dejar descendencia y asegurar que la familia no se extinguiera en un mundo marcado por pestes, hambrunas y guerras. Lo cierto es que al observar en conjunto esta práctica, descubrimos un reflejo de lo que era la Edad Media en sí misma.
Una época contradictoria en la que convivían la fe y la superstición, la sumisión y la rebeldía, la dureza de la costumbre y la fragilidad de las personas que la vivían. Y aunque nos pueda parecer un tiempo lejano y extraño, sus huellas todavía se sienten en la manera en que, incluso hoy, muchas culturas siguen debatiendo sobre la edad, el consentimiento y el peso de las tradiciones en la vida personal. Si nos detenemos a mirar más de cerca la vida dentro de esos matrimonios pactados, descubrimos que lo verdaderamente importante no terminaba en la ceremonia, sino que apenas comenzaba después de ella. En los hogares campesinos, la joven esposa solía llegar a la casa de su nuevo marido cargando con pocas pertenencias: un cofre de madera con ropa sencilla, algún utensilio de cocina, quizá una manta bordada por su madre. No se trataba de un ajuar lujoso, sino de símbolos humildes que marcaban la transición de una familia a otra. Desde el primer día, debía aprender a movimiento, adaptarse a nuevas costumbres, a nuevos ritmos de trabajo, a un nuevo techo que pronto debía llamar hogar. En los castillos la situación era diferente, pero no menos exigente. Allí, las jóvenes esposas eran presentadas a cortes que podían ser hostiles, rodeadas de sirvientes que las miraban con desconfianza y de suegras atentas a cualquier error. Una muchacha de 14 o 15 años podía encontrarse de pronto a cargo de organizar banquetes, dar órdenes a criados o representar el honor de una familia frente a embajadores extranjeros. No había espacio para la inocencia. Se esperaba que actuara con madurez, aunque apenas estuviera dejando atrás la infancia. Los maridos, por su parte, tampoco escapaban a la presión. Un joven que heredaba tierras gracias a un matrimonio debía demostrar que era capaz de administrarlas, de cobrar rentas, de proteger a los campesinos de su feudo y de responder en caso de guerra. La idea de juventud como etapa de aprendizaje apenas existía. Se pasaba de la niñez a la adultez sin transición. Esa rapidez, esa falta de respiro, generaba en muchos un carácter duro, forjado por la obligación y no por la elección. La vida conyugal temprana estaba atravesada por un tema central: la descendencia. La familia, la comunidad y hasta la iglesia ejercían presión para que pronto hubiera hijos que aseguraran la continuidad del linaje o la fuerza de trabajo en el hogar. En este punto aparecía una mezcla de temor y superstición. Si pasaban los años y la pareja no lograba concebir, se recurría a remedios caseros, amuletos o rezos especiales. Se colocaban hierbas bajo la almohada, se bebían infusiones de raíz amarga o se peregrinaba a santuarios dedicados a santos protectores de la fertilidad. Era una ansiedad constante que convertía la vida matrimonial en una carrera contra el tiempo. No faltaban historias que se contaban como advertencia. Los ancianos narraban el caso de familias que, al no tener herederos, perdieron sus tierras y quedaron a merced de señores más poderosos. Estas anécdotas circulaban como parábolas, recordando a todos que la fecundidad no era solo un deseo íntimo, sino una necesidad para la supervivencia. Era común escuchar en las cocinas de los pueblos frases como: un hogar sin hijos es como un molino sin agua, inútil para sostener la vida. Y sin embargo, entre tanta norma y tanta presión, brotaban momentos de ternura inesperada. Una pareja, aunque unida por conveniencia, podía aprender a reírse juntos en medio de las labores, a compartir secretos durante la noche, a cuidarse mutuamente cuando la enfermedad golpeaba. Los cronistas, casi siempre centrados en los grandes señores, apenas registraron estas pequeñas historias de afecto, pero la tradición oral deja entrever que existieron, porque aunque el matrimonio fuese una imposición social, la humanidad de quienes lo vivían no desaparecía, y en la intimidad del hogar podían nacer vínculos sinceros que nadie había planeado. La realidad, sin embargo, también podía ser amarga. Muchos jóvenes experimentaban un sentimiento de soledad, incluso rodeados de familia política y deberes. La añoranza de la casa paterna, la distancia de los hermanos,
La sensación de que la vida mía había sido decidida por otros pesaba como una sombra silenciosa. Algunos lo aceptaban con resignación. Otros, como muestran las crónicas de conventos y monasterios, huían en busca de otra vida. Allí, en el recogimiento religioso, encontraban un refugio que servía tanto para honrar a Dios como para escapar de las cadenas familiares. El matrimonio temprano estaba tan arraigado que incluso los cuentos de la época lo reflejaban. Los trovadores, que recorrían pueblos cantando historias, a menudo relataban baladas de jóvenes casados demasiado pronto, envueltos en aventuras donde el destino los ponía a prueba. Una de esas baladas contaba cómo una doncella, casada sin querer, pedía ayuda a la Virgen para librarse de su pena, y milagrosamente encontraba un nuevo camino. Estos relatos, aunque adornados con elementos mágicos, servían para dar voz al sufrimiento silencioso de muchos. En las aldeas más apartadas, las uniones se mezclaban con las creencias paganas aún vivas bajo el barniz cristiano. Los ancianos decían que la luna llena bendecía a las parejas jóvenes, que bañarse en el río la noche anterior aseguraba la unión, y que los espíritus del bosque protegían a quienes se comprometían con respeto. Aunque la Iglesia trataba de erradicar estas costumbres, la gente seguía confiando en ellas, porque ofrecían una pizca de esperanza en un futuro incierto. El matrimonio temprano en la Edad Media, lejos de ser un asunto privado, era un eje alrededor del cual giraba toda la sociedad. Cada unión era una pieza en el engranaje de la economía, de la política y de la religión, y al mismo tiempo, en lo más íntimo de esos hogares, era un reto emocional, un aprendizaje forzado de lo que significaba crecer de golpe. En este punto de la historia, cuando ya hemos recorrido aldeas, castillos y conventos, conviene detenernos en la huella que estas uniones dejaron en la memoria colectiva de la Edad Media. Porque más allá de las leyes, las crónicas y los contratos escritos en pergamino, lo que permanece es la experiencia de quienes vivieron esa costumbre como algo inevitable. La sociedad medieval funcionaba bajo la idea de que todo tenía un orden predestinado. Dios arriba, los señores en el medio, los campesinos abajo. Y entre todo ello, las alianzas matrimoniales actuaban como hilos invisibles que mantenían unida la trama. Los ejemplos abundan en la historia. Pensemos en Blanca de Castilla, quien siendo todavía una muchacha fue enviada a Francia para casarse con el futuro Luis Huaytono. No era solo un enlace familiar, era la unión de dos reinos, la promesa de una dinastía poderosa. Su vida, marcada desde la infancia, se transformó en la de una reina que acabaría siendo regente y madre de un rey santo, Luis IX. Lo que comenzó como un pacto entre adultos terminó afectando al rumbo entero de Europa. Pero mientras las reinas y princesas eran piezas visibles de este ajedrez, miles de jóvenes anónimos vivían en silencio lo mismo. La presión por convertirse en esposos y esposas antes de haber descubierto la vida se repetía en todas partes. Y con ello, también aparecía la resistencia. En los márgenes de la historia oficial, algunos cronistas hablan de fugas al bosque, de bodas secretas celebradas al margen de la iglesia, de compromisos rotos que desencadenaban disputas entre familias, pequeños actos de rebeldía que recordaban que, incluso en una época de rigidez absoluta, el corazón humano buscaba caminos propios. La iglesia, que intentaba regular todo aspecto de la vida, terminó generando un sinfín de debates que hoy nos resultan extraños. ¿Qué edad era la adecuada para que un matrimonio fuera válido? Bastaba con el consentimiento, aunque los jóvenes no entendieran del todo lo que aceptaban. ¿Era moralmente correcto que un padre prometiera a su hija sin preguntarle? Estos dilemas, discutidos en concilios y sermones, anticipaban discusiones que siglos más tarde se convertirían en leyes más estrictas y en la idea moderna de consentimiento. No podemos olvidar tampoco el papel de las mujeres. Aunque a menudo fueron vistas solo como piezas de intercambio, algunas lograron transformar esa aparente debilidad en fuerza. Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla,
Isabel de Aragón. Todas ellas fueron casadas muy jóvenes, y sin embargo, con el tiempo se convirtieron en figuras decisivas, influyendo en guerras, tratados y en la educación de futuros reyes. Sus historias muestran que aunque el matrimonio temprano parecía condenar a la sumisión, algunas supieron convertirlo en un espacio de poder inesperado. En las aldeas, en cambio, la influencia femenina se expresaba de otra manera. La esposa joven era la que aseguraba el pan de cada día, la que cuidaba de la huerta, la que transmitía canciones y cuentos a los hijos que llegaban pronto. Su poder no era político, sino cotidiano, tejido en la intimidad del hogar. Sin embargo, en esa sencillez estaba la verdadera fuerza que mantenía en pie a la comunidad entera. Lo fascinante es cómo, a pesar de los siglos, estas historias todavía resuenan. No solo porque nos hablan de la dureza de la vida medieval, sino porque reflejan preguntas que seguimos haciéndonos. ¿Qué lugar ocupa la libertad personal frente a las tradiciones? ¿Hasta qué punto la familia debe decidir sobre la vida de sus hijos? ¿Qué significa realmente estar preparado para un compromiso tan grande como el matrimonio? Cada respuesta está impregnada de la época que la formula, pero la Edad Media nos recuerda que la costumbre de decidir por los más jóvenes fue vista en su momento como algo natural, casi sagrado. Solo con el paso de los siglos comenzó a cuestionarse y a transformarse en lo que hoy entendemos como un derecho individual. Así llegamos al punto en que todo lo que hemos recorrido toma sentido. Comprender el matrimonio temprano en la Edad Media no es solo mirar una costumbre del pasado, sino descifrar cómo funcionaba una sociedad entera. Detrás de cada contrato escrito en un pergamino, detrás de cada alianza entre reinos, había personas con sueños, miedos y silencios. Jóvenes que muchas veces no tuvieron voz, pero que sin saberlo sostenían la estructura de un mundo que los usaba como piezas de un tablero inmenso. Lo que nadie suele contar es que esa práctica, normalizada por siglos, fue también una prisión invisible. Y sin embargo, dentro de esa prisión hubo quienes lograron encontrar afecto, quienes convirtieron la imposición en complicidad, y quienes se rebelaron para trazar un destino distinto. Ese contraste es lo que hace tan fascinante este tema. Muestra la fragilidad y la fuerza humana al mismo tiempo. Hoy nos resulta impensable aceptar esas costumbres, pero al conocerlas entendemos cuánto ha cambiado la idea de libertad, de elección y de dignidad personal. La Edad Media nos habla con un eco lejano, recordándonos que las tradiciones más sólidas también pueden transformarse, y que incluso en los contextos más duros siempre habrá quienes se atrevan a cuestionar lo establecido. Si esta historia te ha hecho viajar en el tiempo, si te ha dejado pensando en cómo la vida de personas anónimas puede enseñarnos tanto sobre nuestro presente, entonces acompáñame en este viaje que continúa en cada nuevo video. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos donde el pasado cobra vida como si estuviera ocurriendo esta misma noche. El próximo cuento ya te está esperando porque la historia nunca duerme. Y nosotros tampoco deberíamos dejar de escucharla.